Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de los medios digitales y presenciales de este Tribunal Electoral. Hoy las magistradas y el magistrado presidente resolverán los siguientes medios de impugnación. En el procedimiento especial sancionador 9 es en contra de la tesorera del Ayuntamiento de Apan Hidalgo, así como los titulares de la página de Facebook Historia Saldaña Noticias, y contra quienes resulten responsables por la posible comisión de actos constitutivos de violencia política y o violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnias. En el juicio ciudadano 26 es en contra de la omisión del Ayuntamiento de San Salvador Hidalgo de resolver y reconocer la validez de la elección de delegado municipal realizada el 25 de enero de 2026 en la comunidad indígena La Lagunilla y en el oficio de enero de 2026 emitido por la Secretaría General Municipal, carente de fundamentación y competencia. En el juicio ciudadano 28 es en contra del proceso de elección y renovación de la delegada municipal de San Juan Tepa en el municipio de Francisco y Madero. En el juicio ciudadano 33 es en contra del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Huasalingo en la quinta sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 24 de febrero, mediante el cual se tuvo por presentada la solicitud de licencia por tiempo indefinido formulada por el promovente en su carácter de regidor. En el juicio ciudadano 34 es en contra de supuestos actos de violencia política que constituyen la transgresión a su derecho de participar, deliberar y emitir su voto respecto a los puntos del orden del día de la cuarta sesión de Cabildo de fecha 28 de febrero. En el juicio ciudadano 35 es respecto al acuerdo plenario dictado en el expediente 27 de este año de la Sala Regional Ciudad de México, a través del cual se reencausa a este órgano jurisdiccional la impugnación presentada por Óscar Mauricio Vega Reyes para controvertir la omisión de diversas autoridades del partido Morena relativa a la designación de consejeros estatales. En el juicio ciudadano 36 es en contra de, a su decir, del ilegítimo ejercicio del cargo de Rosalba Ramírez Ramírez en la quinta regiduría del Ayuntamiento de Jacuba, cargo de representación instituido por autoridades electorales por una acción afirmativa para promover y garantizar el ejercicio del derecho de participación política de las personas con discapacidad, al carecer de dicha calidad. En el juicio ciudadano 39 es en contra de la omisión de tomar protesta de ley, expedir nombramiento oficial y entrega de sellos correspondientes al cargo de delegado municipal de la comunidad indígena Las Emes en Ixmiquilpan, a pesar de haber sido legítimamente electo mediante Asamblea General celebrada el 10 de enero. En el juicio electoral 1 es en contra del acuerdo de fecha 29 de enero, el cual fue notificado el 4 de febrero, dictado dentro del PES 18 del año 2025, emitido por la Secretaría Ejecutiva y Director Ejecutivo Jurídico del Instituto. En ese sentido, acompáñanos a conocer el criterio de resolución de las magistradas y el magistrado presidente en estos asuntos. Gracias por tu atención. Buen día. Damos inicio con la sesión convocada para esta fecha. Señor secretario, por favor, verifique la existencia de quórum legal y anuncie los puntos que han sido listados para esta sesión. Buen día. Presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes las magistradas Rosa Amparo Martínez Lechuga y Lilibet García Martínez, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a resolver son 6 juicios ciudadanos, un juicio electoral y un procedimiento especial sancionador, cuyos datos de identificación se precisaron en el aviso publicado en los estrados, página de internet y redes sociales de este tribunal previamente, con la precisión de que el juicio ciudadano 28 del año en curso fue retirado. Muchas gracias, magistradas. Está a su consideración el orden del día propuesto por si existe alguna manifestación. Sin comentarios. Muchas gracias, magistrada. Ninguna, magistrada. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente respecto del orden del día. Con su autorización, se somete a votación el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Muchas gracias. Aprobado que ha sido el orden del día. Le solicito a la Secretaría de Estudio y Proyecto, Cristina Quesada García, que dé cuenta con los asuntos a cargo de la ponencia de la magistrada Lilibet García Martínez. Con la autorización del Pleno.
Doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 34 del 2026, a través del cual un regidor del Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo impugna la transgresión a su derecho de participar, deliberar y emitir su voto respecto de los puntos 5º, 6º y 7º del orden del día, con lo cual se vulnera su derecho del ejercicio del cargo dentro de la 4ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento, llevada a cabo de manera virtual. En el asunto, se tiene por acreditada la violación a su derecho político electoral de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo, dado que de las constancias que integran el expediente, así como de las propias manifestaciones de las responsables, se advierte que en el desarrollo de la referida sesión se expulsó al actor indebidamente, ello al haberse suscitado una serie de circunstancias que derivaron en que la presidenta municipal solicitara al actor que se retirara de la sesión y finalmente a que lo expulsaran de la reunión virtual. En ese contexto, en el asunto se propone calificar como fundados los agravios hechos valer, dado que, como se explica en el proyecto que se somete a su consideración, no le asiste la razón a las autoridades responsables al pretender fundamentar su actuar en los artículos 88 y 93 del Bando de Policía y Buen Gobierno, donde se establece que la presidenta municipal podrá llamar la atención a quien perturbe el orden y hacerlo salir de la celebración de las sesiones si es necesario. Sin embargo, dicho supuesto refiere a asistentes y no así a integrantes de la Asamblea Municipal, por lo que la expulsión del actor resulta infundada y sin sustento. Lo anterior porque, como se ha sostenido, los derechos político-electorales de los ciudadanos reconocidos constitucionalmente, como lo es el de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo, no pueden suspenderse ni negarse, sino únicamente por los motivos y bajo las condiciones expresamente señaladas en la propia legislación, por lo que dicha restricción de derechos debe establecerse sobre la base de criterios objetivos y razonables sin perder de vista los propios mecanismos y procedimientos establecidos en la normativa que en todo caso sea aplicable. Por tanto, resulta violatorio de los derechos político-electorales del actor el hecho de que las autoridades responsables, en particular la presidenta municipal y secretario general municipal, de forma unilateral determinaran expulsar de una sesión de cabildo a un integrante de la Asamblea Municipal. Finalmente, dadas las particularidades del caso y toda vez que resulta materialmente imposible revocar la 4ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de febrero, y los acuerdos adoptados con la finalidad de restituir el derecho político electoral del ejercicio del cargo del elector, ya que con ello pudieran verse afectadas cuestiones relacionadas con el interés común o cuestiones inherentes a la administración del municipio de Progreso de Obregón Hidalgo, en el proyecto se considera idóneo implementar como medidas para garantizar la no repetición de la vulneración de los derechos de alguno de los integrantes del ayuntamiento lo siguiente. 1. En lo subsecuente, la presidenta municipal de Progreso de Obregón Hidalgo se abstenga de extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y en el desempeño de sus facultades y obligaciones, así como en la celebración y desarrollo de las sesiones del ayuntamiento. 2. Se abstenga de transgredir los derechos político-electorales de los integrantes de la Asamblea Municipal de Progreso de Obregón Hidalgo con expulsiones injustificadas e infundadas en el desarrollo de cualquier tipo de sesiones. 3. A la presidenta municipal, secretario general municipal y director de comunicación social ajusten su actuar y ejercicio de sus funciones estrictamente apegado a lo establecido en la Constitución Federal, a la Constitución local, en la Ley Orgánica Municipal, así como en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo y el Bando de Policía y Buen Gobierno del referido municipio. Además, el ayuntamiento, en ejercicio de la autonomía que tienen los municipios en su régimen interior, deberá implementar las medidas que estime pertinentes a fin de evitar en lo subsecuente violaciones a los derechos político-electorales, en especial al derecho de ejercicio del cargo. Finalmente, se considera pertinente y dadas las particularidades del caso, imponer a la presidenta municipal, secretario general municipal y director de comunicación social, todos del Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo, amonestación pública. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar y garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos político-electorales del actor y de los demás integrantes de la Asamblea Municipal, así como hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa electoral. Ahora doy cuenta del juicio electoral 1 del presente año, promovido por una ciudadana que impugna el acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual se declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas dentro de una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género. Del análisis de las constancias que integran el expediente, se advierte que las autoridades responsables realizaron una valoración fragmentada e incompleta de las expresiones denunciadas. Ello en razón de que la actora hizo del conocimiento la posible comisión de violencia política en su contra a partir de 12 mensajes difundidos en un grupo de WhatsApp, creado como herramienta de trabajo e integrado por miembros del ayuntamiento en el que desempeña su cargo.
No obstante, al emitir el acuerdo impugnado, las responsables únicamente analizaron 5 de las 12 publicaciones denunciadas y además lo hicieron de manera parcial, al estudiar solo fragmentos de su contenido y no las expresiones en su integridad. A partir de este análisis limitado, esta ponencia considera insuficiente la determinación adoptada, pues no resulta válido concluir la improcedencia de las medidas cautelares sin haber examinado la totalidad de las publicaciones y su contenido completo, toda vez que, en casos en los que se alegue violencia política en razón de género, al tratarse de un tema de orden público, las autoridades electorales están obligadas a realizar un análisis integral y contextual de los hechos denunciados y de los agravios expuestos, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia y el respeto al debido proceso. En ese sentido, se concluye que las autoridades responsables incumplieron con su deber de juzgar con perspectiva de género al fragmentar el estudio de las expresiones denunciadas y omitir el análisis completo de los hechos, lo que derivó en una indebida determinación sobre la improcedencia de las medidas cautelares. Por lo tanto, esta ponencia propone revocar el acuerdo impugnado a efecto de que en un plazo de 3 días las autoridades responsables emitan un nuevo acuerdo en el que se pronuncien exclusivamente sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la actora, realizando una valoración integral de la totalidad de las expresiones denunciadas y de su contexto sin fragmentarlas. Es la cuenta, magistrados. No. Muchas gracias, magistradas. Están a nuestra consideración los proyectos expuestos por si existe alguna manifestación. Sin comentarios. Gracias, magistrada. Ninguna, magistrada. Muchas gracias, magistrada. De parte mía tampoco, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, se someten a votación los proyectos de cuenta. Magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor de los proyectos. Magistrada Lilibet García Martínez. Son mi propuesta. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Con los proyectos. Presidente, los proyectos aprobaron por unanimidad. Muchas gracias. Por lo tanto, se resuelve. En el juicio ciudadano 34 de 2026, primero se declaran fundados los agravios hechos valer por el actor en el presente asunto. Se ordena a las autoridades responsables dar cumplimiento al ordenado en el considerando séptimo de la presente resolución. Y toda vez que se ha determinado la imposición de una amonestación pública dentro de este expediente, me permito leerla en los siguientes términos. De conformidad con lo ordenado en los resolutivos previamente referidos y de conformidad con lo establecido en el párrafo 300, en el artículo 380, fracción segunda, inciso B del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en relación con los artículos 116, 117, fracción cuarta y 118 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, se hace amonestación pública a la presidenta municipal, secretario general y al director de comunicación social, todos del Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo. Esto con el objeto de crear conciencia sobre la conducta realizada que se ha presentado y que en lo subsecuente, evite realizar acciones que pudieran afectar los derechos político-electorales de los integrantes del Ayuntamiento Municipal. En el juicio electoral 1 de 2026 se resuelve, primero, se revoca el acuerdo impugnado, segundo, se ordena a las autoridades responsables dar cumplimiento al apartado de efectos en los términos establecidos. Enseguida le solicito a la secretaria de Estudio y Proyecto, Herly Anilú Medina Ordaz, que dé cuenta con los proyectos a cargo de mi ponencia. Adelante. Buen día. Con la autorización del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 26 de este año, promovido por un habitante de la comunidad de Lagunilla de San Salvador Hidalgo, quien impugna la suspensión de la Asamblea para elegir delegado y la negativa del Ayuntamiento de reconocer la elección del 25 de enero. Del expediente se advierte que el 18 de enero se realizó una asamblea que fue suspendida por disturbios, aunque un grupo lo continuó y eligió a un ciudadano. Tras mesas de diálogo se acordó emitir una nueva convocatoria. Sin embargo, el 24 de enero, la autoridad suspendió la asamblea prevista para el 25 de enero para preservar la paz social. Pese a ello, el actor la llevó a cabo y resultó electo, solicitando su reconocimiento, el cual fue negado. El proyecto propone declarar inoperante el agravio contra la suspensión al no haberse impugnado oportunamente. Asimismo, se consideran infundados los agravios sobre la validez de la asamblea del 25 de enero. Ya que el actor conocía la suspensión y actuó unilateralmente, lo que afectaría la certeza y la participación de quienes no asistieron. Además, se advierte que ambas asambleas presentan irregularidades y que el conflicto es intracomunitario, por lo que se analiza con perspectiva intercultural, respetando usos y costumbres dentro de los límites constitucionales.
En consecuencia, se propone ordenar la emisión de una nueva convocatoria que garantice legalidad, certeza y participación efectiva de la comunidad en los términos precisados en el proyecto. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 35 de este año, promovido por un ciudadano que impugna la omisión de órganos del partido Morena de realizar el procedimiento de prelación para cubrir vacantes de consejerías estatales en Hidalgo. Del expediente se advierte que tras la cancelación del registro de 2 consejeros en septiembre de 2024, el actor solicitó a diversas instancias partidistas la aplicación de la prelación conforme al proceso interno de 2022, sin obtener respuesta favorable. Posteriormente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que no era competente para atender su solicitud, lo que motivó la promoción del juicio. El proyecto propone declarar improcedente la vía al no cumplirse el principio de definitividad, ya que el actor no agotó previamente las instancias intrapartidarias ni justificó el salto de la instancia. Asimismo, se advierte que aunque existió una respuesta de la Comisión, esta no resolvió de fondo la controversia ni constituyó un procedimiento formal, por lo que la instancia interna no ha sido agotada. En consecuencia, se propone reencauzar el juicio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que sustancie el procedimiento y emita la resolución correspondiente. Es la cuenta. Muchas gracias. Magistradas, están a su consideración los proyectos por si existe alguna manifestación. Sin comentarios. Gracias, magistrada. Ninguna, magistrada. Muchas gracias. De parte mía tampoco, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, se someten a votación los proyectos de cuenta. Magistrada Rosamparo Martínez Lechuga. A favor de los proyectos. Magistrada Lilibet García Martínez. A favor de las propuestas. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Son mi consulta. Presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, se resuelve en el Juicio Ciudadano 26 de 2026, primero se declaran por una parte inoperantes y por otra infundados los agravios hechos valer por el actor conforme a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de San Salvador a efecto de dar cumplimiento al considerando quinto de efectos de la presente sentencia. En el Juicio Ciudadano 35 de 2026 se resuelve, primero, se reencausa el juicio ciudadano promovido por Óscar Mauricio Vega Reyes a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo conducente. Segundo, previa copia certificada que se deje en este tribunal, remítanse los autos del presente asunto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para los efectos precisados en el considerando de la presente sentencia. Solicito a la traductora Nicolasa Doñú Bashkajay que por favor proceda a dar lectura al resumen de la sentencia del Juicio Ciudadano 25 del año en curso en lengua otomí ñañú de la región La Lagunilla, municipio de San Salvador, Hidalgo. Adelante. Korinsiaki danzayahum. Nuna nyunza yagango gantsukats itwi binu rashunya hana munza muini laguni taha San Salvador. Hano agebi ka yoho yansukats itwi payam hashats itwi na ara et amanya tomapara zana enero nera yoho ranata makut amapa dige arazana. Dige anu yankwana hemi ma age nura mudin tsukats itwi bidaha narahai. Manaño dige ano abidaha haran yohon tsukats itui hadige di yoho bi adi rehe migan kwani hama agedan pepa te hankabu rahyunza yagan gogan tsukats itui bi wa amage no ayan tsukats itui hingiri nyan kabu hadige mage hingi umbara muhui ni na ne padazadat umbida hat toma Juani yan epi de ge gato ya hai gebi gebui hanu hanam mun tsamui bitapi da hara nyu tsukats itui hadige da hyandi gan nute nura mutats itui ni San Salvador hage hada ha con gato numa yoni padat ete geda ha muhui. Muchas gracias. Agradezco la participación de la traductora, licenciada Nicolasa Doñú Bashkajay. Muchas gracias. A continuación, le solicito a la Secretaria de Estudio y Proyecto, Andrea del Rocío Pérez Avilés, que por favor dé cuenta con los proyectos a cargo de la ponencia de la magistrada Rosamparo Martínez Lechuga. Adelante. Con su venia, magistrado presidente, magistrada secretario general.
Doy cuenta del juicio ciudadano 33 del presente año, promovido por un regidor de Huasalingo en contra de la determinación que tomó el ayuntamiento en una sesión extraordinaria al reservarse de resolver sobre la licencia por tiempo indefinido solicitada por el actor, hasta en tanto cumpliera con diversos requerimientos que le fueron efectuados. Al respecto, esta ponencia considera que los agravios del regidor son fundados y suficientes para revocar el acuerdo del ayuntamiento, debido a que si bien el ayuntamiento tiene la facultad de conocer sobre las licencias, esta no puede ejercerse de forma unilateral, pues la solicitud de licencia es un acto jurídico personalísimo, que manifiesta la voluntad de separarse del cargo, por lo que no debe condicionarse a trámites adicionales si la ley no los exige expresamente. Además, respecto a la obligatoriedad del cargo señalado esgrimido por la responsable, esta ponencia considera que el ayuntamiento parte de una premisa inexacta, pues la figura de licencia no es la misma que la diversa figura de renuncia. Ello porque la ausencia del regidor no afecta el funcionamiento del órgano de gobierno municipal, ya que para ello existen los suplentes. Por lo anterior, se propone revocar la sesión impugnada y todos sus efectos y ordenar a la presidenta municipal a convocar a una nueva sesión extraordinaria en un plazo de 3 días hábiles para que el ayuntamiento resuelva conforme a derecho la solicitud de licencia del actor. Por otro lado, doy cuenta del juicio ciudadano 36 del presente año, en el cual esta ponencia advierte de oficio que se actualiza la causal prevista en el artículo 353, fracción primera del Código Electoral de la entidad, al ser notoriamente improcedente, ya que como se establece en el proyecto, es inatendible dar curso a las pretensiones del accionante respecto a la elegibilidad de Rosalba Ramírez Ramírez, ello por no configurarse en ninguno de los momentos oportunos para analizar la elegibilidad de quien fue postulada como candidata y que hoy se encuentra conformando un ayuntamiento. Asimismo, doy cuenta del juicio ciudadano 39 del 2026, en el cual un integrante de la comunidad de las Emes de Ixmiquilpan Hidalgo controvirtió la omisión de toma de protesta y entrega de sellos oficiales como delegado municipal tras la elección del 10 de enero del 2026, así como la indebida intervención del director de gobierno municipal al haber ordenado la reposición de la elección comunitaria. Al respecto, esta ponencia propone desechar la demanda por extemporánea, ya que el actor reconoció haber sido notificado de la invalidez de su elección desde el 23 de enero del 2026 y a pesar de ello presentó su impugnación hasta el 20 de marzo, excediendo el plazo legal de 4 días previsto en la ley para impugnar dicha determinación, ya que aun y cuando, bajo una perspectiva intercultural y conforme al principio pro persona, se tomara como punto de partida el último acto narrado en su demanda, aún flexibilizando los plazos atendiendo a su calidad indígena del actor, resultaría extemporánea su demanda. Finalmente, doy cuenta del procedimiento especial sancionador 9 del 2025, en el que se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas por las que se emplazó a la tesorera del Ayuntamiento de Apan Hidalgo, ya que respecto a la calumnia prevista en el artículo 3 ter fracción octava del Código Electoral de la entidad, no se actualiza el elemento objetivo, puesto que el mensaje denunciado no se emitió durante el desarrollo de un proceso electoral, sino fuera de este, ni tampoco el elemento personal, dado que la denunciada no tiene la calidad de sujeto sancionable y dicha conducta solo es imputable a partidos políticos, coaliciones, candidaturas o precandidaturas y contra personas que actúan en complicidad o coparticipación con aquellos, sin que existe evidencia que dicho supuesto se actualiza, menos aún el subjetivo, pues el contenido del mensaje está protegido por la libertad de expresión a tratarse de juicios de valor y opiniones sobre el desempeño del cargo de la denunciante. Por otra parte, no se acredita la violencia política contra las mujeres por razón de género prevista en el artículo 3 ter fracción novena del Código Electoral, atendiendo a que si bien la denunciante pertenece a la categoría sospechosa del género y existe una relación de asimetría por haberse usado el medio digital de mayor incidencia para la ejecución de conductas, sin intervención ni posibilidad de alegación o defensa de la denunciante, no menos cierto es que al aplicar el test que dispone la jurisprudencia de la Sala Superior 21 del 2018, se concluye que no se acredita que el mensaje fue difundido constituye violencia, sino que se trata de juicios de valor y opiniones emitidos respecto al desempeño del cargo de la denunciante, y tampoco se acredita el elemento de género, es decir, que contenga roles o estereotipos de género o violencia dirigida por el solo hecho de ser mujer. De ahí la propuesta del proyecto. Son las cuentas, presidente, magistrada, secretario general. Muchas gracias, magistradas. Están a nuestra consideración los proyectos por si existe alguna manifestación. Ninguna. Muchas gracias, magistrada. Sin comentarios. Muchas gracias. De parte de tampoco, señor secretario, le pido por favor que tome la votación correspondiente. Con su autorización, se someten a votación los proyectos de cuenta magistrada Rosamparo Martínez Lechuga, Son mi propuesta. magistrada Lilibet García Martínez, A favor de los proyectos. magistrado Leodegario Hernández Cortés, Con los proyectos.
Presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, se resuelve. En el procedimiento especial sancionador 9 de 2025, único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas consistentes en violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnias atribuidas a Julisa Itzel López Castillo en su carácter de tesorera del Ayuntamiento de Apan, Hidalgo. En el juicio ciudadano 33 de 2026 se resuelve, primero, al ser parcialmente fundados los agravios, se revoca el acto impugnado. Segundo, se ordena a las autoridades responsables y vinculadas a dar cumplimiento a los efectos señalados. En el juicio ciudadano 36 de 2026 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda. En el juicio ciudadano 39 de 2026 se resuelve, primero, se desecha de la demanda. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Ixmiquilpan, Hidalgo, por conducto de su síndico jurídico, dar cumplimiento al ordenado por este órgano jurisdiccional en el apartado de traducción y difusión de la sentencia. A continuación, cedo el uso de la voz a la traductora, licenciada Nicolasa Doñú Bashkajay, para que proceda a dar lectura al resumen de la sentencia del Juicio Ciudadano 39 de 2026 en lengua otomí ñañú de la región del Valle del Mezquital, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Adelante. Ranyun saya ganggu gan sekut utui ranggut haingente bibadi harangaste a gakhai nyam phate h gyo khota de se gyo natima ret amagito yommo natima rato ra yopanyeti bi ut eno ara no nara mengo ara muntini ha las emes tsakani nyente habi nyangi gi ne himbi ut eno aran thani nerat uni yamehya ma hwaningo agan zayat uthui dige ano aran tsukat uthui ra ret amapa razana enero ra heya yomonate marato hanehe go age ni shihinte bima randan zayagat uthui ga nyashuni ni hano a shki adi de yopi a ran tsuk uthui ga munt amai ra nyun zayagan gugan tsuk uthui bi guki a naran sakat utui hano arangaste khaibi ute na aramengo han ramuns amini las emes tsakani habi wa abi kohi geno arabede hari nye age ge ano aranda ga utui ga nyashunini nyampa director de gobierno municipal hani ayashunya ga khai hadige a na nyo a ha hingiding yehe bi adi kon na a mehna het mi ya yopa re yopi aga thono arat atan sukat utui no aran ate mahyu mapara zana enero ra heya yomon ate marato hankhabu a rehyun za yaga gugan sukat utui bimage wadi anangaste gabi thogi ayapa binu ge thogi no rangaste khai bihwani magebi tumbi a phalige othora mohui no aran suki dende no ara nate mahyu mapara zana enero ra heya yomon ate marato ne hankhabu a dige a bi at a rayo panyeti bizat ano aran ate mapara zana marso hashki thogi no ara ran sakwi ga pa ma arat utui de go homa pa no a ma a hara kohi ma ya tu pada yo panyeti no a dama gea. Muchas gracias, licenciada Nicolasa Doñú Bashkajay. Señor secretario, por favor, le pido que anuncie si existe algún otro punto en el orden del día. Presidente, magistradas, les informo que se han agotado todos los asuntos del orden del día. Muchas gracias. Agotados que han sido los asuntos del orden del día, siendo las 10:34, se da por concluida la presente sesión. Buena tarde para todas y para todos. Muchas gracias.